La habitación olía a cedro y barniz, el perfume favorito de mi padre, que pretendía evocar la tradición en un frasco. Tenía 18 años cuando levantó la barbilla y dijo, sin alzar la voz, «Te voy a echar de esta casa por insistir en salir con alguien. Gente equivocada». Mi madre no lloró, recogió sus lágrimas en un pañuelo con su monograma, y la palabra que quedó fue mal, no gente. Me fui con una maleta flácida, 2 libros de leyes, el rostro de mi amor reflejado en la ventanilla del coche del vecino y la certeza de que nadie aprende a respirar pidiendo permiso. 20 años después, sonó el timbre a las 8:12 de la mañana. Yo, ahora de 38 años, abogada de familia, con una piel que había aprendido a no disculparse por existir, y Davi, mi hijo, despatarrado en la mesa de centro, cortando un artículo científico. El repartidor me entregó un sobre manila con una grapadora en el extremo. «Firma aquí». Firmé. Lo abrí. Y el pasado saltó con un sello. Acción de tutela con regulación de visitas. Autores emoticono cara triste nombre de mi padre y madre, duración. Isabela, mi apellido, tema. Entorno moralmente inapropiado, influencia nociva e inestabilidad emocional. Inestabilidad. Siempre se les daba bien usar palabras que parecían médicas para ocultar diagnósticos morales. Puse los papeles en el mostrador y los leí despacio, como quien disecciona un veneno raro. Mencionaron la escuela bilingüe, los viajes, una red de apoyo, los estándares. Hablaron de mis antecedentes, mi aventura de juventud con un mal carácter, mi duelo mal procesado cuando murió el padre de Davi. No mencionaron los cumpleaños que no llegaron, las fiebres a las 3 de la madrugada, las boletas de calificaciones firmadas, la primera bicicleta comprada a plazos, la imagen no firma el cuaderno. Davi levantó la vista de sus tijeras infantiles. «Mamá, ¿estás bien?» Sonreí solo con los labios. «Todo». Volvió a sus recortes. Yo volví al abismo. Al pie de la petición, el nombre de la misma oficina, la misma que, a los 18 años, había redactado la carta de descontinuación de las prestaciones familiares. La tinta se sentía fresca de nuevo. Escocía donde ya había estado la cicatriz. La ventana estaba abierta. El viento traía el olor a pan recién horneado y el sonido de niños en patineta por la calle. La vida no sabe silenciarse cuando alguien intenta borrarla. Me senté, ordené las páginas y encontré el párrafo que sentí como un cuchillo de pan atravesándome el pecho. Los demandantes, personas de intachable reputación, pretenden proteger a la menor de malas influencias y brindar una estabilidad que la madre, por sus antecedentes, no ofrece. Trayectoria. El elegante eufemismo para corazón y clase que siempre usaron como vía de acceso. Mi trayectoria consistió en 2 trabajos, un sudoroso colegio de abogados de Brasil, OAB, una audiencia con tacones baratos y una dignidad cara. Su trayectoria consistía en cambiar el afecto por la apariencia y llamarlo valor. El timbre volvió a sonar. La vecina trajo la olla pequeña que le había prestado la semana pasada. Vi a un tipo en moto saliendo de aquí. ¿Era del juzgado? Está todo bien. Dije una verdad a medias, las únicas verdades a medias que encajan cuando la verdad completa aún necesita un escenario. Me apretó el brazo. Si me necesitas, aquí estoy. Seguí tocando como quien guarda un recibo. Volví a la petición y vi la palabra mandato un destello de sirena. Solicitaban la custodia provisional con urgencia. Sentí una rabia silenciosa, de esas que no se encienden, sino que iluminan. Apunté con mi teléfono a los papeles y fotografié página por página. Anoté la hora, 8:29 de la mañana. La evidencia respira. Y aprendí a escuchar el aire. En la carpeta Davi de mi computadora, ya había boletas de calificaciones, resúmenes escolares, informes psicológicos, fianza, fotos de domingos de ocio. Faltaba la pieza que daría nombre a la humillación de hace 20 años. Abrí la caja de cartón sobre el armario, recuerdos que no había tenido tiempo de quemar, y encontré la carta amarillenta de mi abuela paterna, escrita el día que me expulsaron: «No reniegues de Vela por amor. Lo que da vergüenza no es el chico, sino la falta de amor». Nunca fue leída. Nunca fue respondida. Hoy, sería unido. David apareció con el pegamento en la mano. «Mamá, ¿puedo usar tu regla?» Se la entregué como quien entrega un cetro. «Puedes, rey».
Sonrió con dientes que son mitad míos, mitad de los de alguien que me amó sin linaje. Mientras él trazaba líneas rectas en la obra, yo trazaba las mías mentalmente. El abogado responde con voz, la madre responde con método. Cerré el sobre de nuevo, limpié el borde del fregadero y ajusté el reloj del horno, que siempre se atrasa 1 minuto. Mi mano se detuvo en la última página de la petición, donde, solicitud de audiencia del menor, querían silenciar mi voz cuando tenía 18 años. Ahora quieren que la de mi hijo se ajuste a su guión. Fue entonces cuando noté, en bolígrafo azul, una nota adhesiva pegada en la contraportada, probablemente olvidada por el pasante de la oficina. Confirmar almuerzo de reconciliación domingo, registro de acta. El juez aprecia la buena fe. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba como el mármol liso. No venían por mí, subieron al escenario. Y lo que no sabían, todavía, es que la etapa donde siempre me hacían salir por atrás ahora tiene mis luces. La invitación al almuerzo de reconciliación llegó 2 días después de la citación, con el mismo tono fragante de control disfrazado de amabilidad. Hija, solo queremos hablar. La familia te extraña. Firmado mami. Ninguna mención del proceso, del abogado, de la palabra guardia. Solo el barniz social de alguien que aprendió a cubrir la culpa con porcelana. Respiré profundamente y respondí con 3 palabras. Estaré allí, mamá, no por ingenuidad, sino por estrategia, porque a veces la mejor manera de protegerse es dejar que el enemigo crea que todavía te tiene cerca. El domingo, el restaurante estaba igual que siempre. Caro, frío y abarrotado de cubiertos por mesa. Llegué 1 hora antes, justo lo suficiente para pedir un café y colocar discretamente mi teléfono, con la cámara apuntando hacia la mesa. Practiqué una sonrisa neutra en el reflejo del vaso de agua. Cuando llegaron, iban vestidos apropiadamente. Mi padre con un blazer beige, mi madre con ese collar de perlas que usaba como armadura moral. Bella, ¿cómo estás?, preguntó sonriendo ampliamente. Trabajando duro, mamá. ¿Y tú? ¿Estás lidiando con los niños últimamente? El camarero se quedó paralizado, con el cuaderno en la mano. Mi padre se aclaró la garganta. Necesitamos aclarar algunas cosas. El abogado simplemente se adelantó. La palabra apresurada me hizo sonreír. Era el mismo verbo que usaron cuando me echaron de casa, apresurada por amar a alguien a quien no debían. Mientras hablaban, lo observaba todo con ojos de testigo, el tenedor golpeando el plato, el sudor en la frente de mi padre, la forma en que mi madre miraba a su alrededor para ver quién podría estar escuchando. Ninguno me miró realmente. Miraban al público imaginario que siempre habían representado. Tienes que entenderlo, Elena, comenzó. Isabela, corregí. Elena era la hija que enterraste hace 20 años. Ella bajó la mirada. Él intentó reír. No te pongas dramática, hija. Solo queremos lo mejor para Davi. Lo mejor para él es que lo críe quien se quedó. No quien regresó cuando había una reunión programada. El camarero trajo el vino y el silencio se desbordó con él. Dejé que la conversación fluyera, grabando cada palabra, cada suspiro. Y cuando mi madre finalmente habló, su voz dulce y venenosa, con nuestra influencia, el juez entiende lo que es correcto. El tiempo se ha detenido. Las palabras vibraron en el aire como una sirena lejana. Sabía que era el momento exacto donde el barniz se quebró. Esa frase no fue un descuido, fue una confesión. Sentí que todo mi cuerpo se alineaba. Sonrisa. Claro, mamá. La influencia tiene mucho peso en los tribunales. Y más aún cuando está documentada. Ella parpadeó, confundida. Mi padre levantó su servilleta nerviosamente. No conviertas esto en una guerra, Bel. Es familia. La familia no presenta una orden judicial. La familia habla sin abogado. Papá. Apartaron la mirada. Dejé que el vino me rozara los labios, lo justo para disimular el sabor metálico de la tensión. Cuando llegó la factura, mi padre cogió el bolígrafo y la firmó apresuradamente, como si quisiera borrar su propio nombre antes de irse. Mi madre me tocó el brazo y dijo, «Todavía estás a tiempo de volver a nuestro lado». La miré y le respondí suavemente, con calma quirúrgica, «Mamá, el lado derecho es el que no necesita esconder micrófonos». Salí de allí con el corazón tranquilo, la mirada fría y una lima dorada en el bolsillo de mi abrigo. ¿Sabes cuando alguien intenta hacerte dudar de tu propia memoria? Suscribir, porque te demostraré, con cada palabra grabada, que la memoria es prueba y la prueba es poder.
En el coche, me puse los auriculares, puse la grabación y volví a escuchar el eco de Con nuestra influencia. Esta vez no dolió. Esta vez sonó como victoria en construcción. Horas después, recibo una notificación por correo electrónico. Adjunto. Estrategia de imagen para la audiencia remitente. Asesoramiento a la familia Duarte. Sujeto. Hoja de ruta propuesta para la reconciliación pública. El archivo estaba abierto y estaba listo para convertirlo en arma. La reunión familiar que no fue sobre amor. Pasé la noche leyendo el archivo adjunto que mi madre me había enviado por error. Título. Hoja de ruta de aproximación. Caso Isabela Duarte, un manual completo sobre cómo transformarme en un símbolo de sanación familiar. Palabras frías, ensayadas y desalmadas. Demostrar un sincero arrepentimiento maternal. Explorando el discurso de la segunda oportunidad. Utilizar al nieto como vínculo emocional. No querían a David. Ellos querían el discurso de David, el nieto producto. El hijo eslogan. Cerré mi portátil y miré la ciudad por la ventana. Las luces de afuera parpadeaban como falsas promesas. Amanecía, y el sonido de coches lejanos parecía la respiración de un animal dormido. Respiré hondo, mi plan empezó allí, batir su guión con el mío. A la mañana siguiente, fui a trabajar. En el ascensor, mis compañeros discutían el caso de una madre que había perdido la custodia por influencia negativa, y uno de ellos soltó. Estas madres solteras piensan que el amor reemplaza la estructura. Nadie se dio cuenta que estaba allí. Escuchando, me miré reflejada en el espejo del ascensor. Piel del color del café fuerte. Ojos que habían aprendido a sonreír cuando todo me dolía. El amor es estructura, pensé. En la oficina, le pedí a mi becario, Lucas, que imprimiera el archivo adjunto y archivara el correo electrónico como prueba digital. Me miró con vacilación. Doctor, son sus padres. Ausente. Familia, Lucas. La institución de poder más antigua, él sonrió torpemente. ¿Quieres que archive de forma confidencial? Sí. Pero guarda una copia. Todo lo secreto servirá algún día para liberar a alguien. Pasé el resto del día ensamblando línea de tiempo. 2005. Desheredación. 2010. Nacimiento de Davi. 2013. Muerte del padre. 2014 a 2024. Ausencia total. 2025. Interés judicial repentino. En cada fecha, una imagen, una fiesta sin abuelos, una graduación sin aplausos, una foto de Navidad con solo 2 sillas. Cuando llegué a casa, Davi estaba sentado en el suelo, construyendo un robot de cartón. Mamá, mira. Camina solo, me senté cerca. El robot temblaba sobre sus delgadas patas, pero no se cayó sonrisa. Aprendió de nosotros. Por la noche, abrí una nueva carpeta en mi computadora y la llamé Contranarrativa. Eso era lo que necesitaba, no solo defenderme, sino recuento, porque la venganza de una mujer negra no es un grito, es registro. Al día siguiente, llegó una invitación para una reunión familiar en casa de mis padres. Queremos resolver todo extrajudicialmente, dice el texto. Ellos leyeron mis pensamientos. ¿Resolver todo fuera de los tribunales? Perfecto, mi respuesta fue breve. Allí estaré. Con todo documentado. Domingo, 11 de la mañana. Estoy aquí. La casa era la misma que me había echado 2 décadas antes, la misma puerta de hierro, el mismo jardín de orquídeas que mi madre nunca me dejó tocar porque los dedos ásperos estropean la delicada flor. El viento caliente levantó el olor a cera y a hipocresía. En la mesa estaban mis padres, 2 abogados y un fotógrafo. Sí, un fotógrafo. Mi madre intentó justificarse. Es simplemente para registrar este momento histórico en nuestra familia. Histórico es una palabra interesante, mamá. Suele aparecer en peticiones y titulares. Mi padre se aclaró la garganta. Estamos dispuestos a revisarlo todo, hija. Incluso el proceso. Junté mis manos y respondí. Genial. Empecemos por reconocer qué motivó el proceso. Dudó y miró a su madre. Siempre tomaste decisiones complicadas. Complicado. ¿Cómo qué? ¿Estudiar? ¿Criar a mi hijo? ¿Trabajar el doble? ¿O amar a un hombre negro y que me echen por ello? El silencio era seco. Ninguno esperaba que dijera negro. La palabra atravesó el aire como una confesión. Mi madre miró hacia otro lado. El fotógrafo bajó la cámara. Respiré lentamente. Si quieres reconciliación, empieza a llamar a las cosas por su nombre. El nombre de lo que me hicieron es racismo familiar. El nombre de lo que están intentando hacer ahora es revisión de imágenes.
Mi padre se levantó nervioso. Estás exagerando, Isabela. No, papá. Solo lo estoy grabando. Saqué mi celular y tomé una foto de la mesa, vasos, documentos y sus caras tratando de parecer tranquilas. ¿Sabes qué es irónico? Hace 20 años, salí de esta casa con una maleta y un amor. Hoy vuelvo con pruebas y un plan. Me levanté, me arreglé la chaqueta y dije antes de irme, querías una reunión familiar. Pues bien, acaba de empezar, y será pública. Clip suspenso. Cuando llegué a casa, mi celular vibró un mensaje anónimo. Están preparando una conferencia de prensa sobre ti. Ten cuidado. Sonreí para mí mismo. Se olvidan que ahora soy yo quien escribe la agenda. 3 días después de la reunión, se anunció la conferencia de prensa. Artículo de revista. La familia Duarte busca la reconciliación con su hija tras 2 décadas de distanciamiento. En la foto, mis padres están enmarcados por el balcón de mármol, con los ojos arrepentidos y el texto elogiando su capacidad de perdonar. Yo, resumido en una sola línea, la hija de un abogado, conocida por su temperamento fuerte. Temperamento firme. Otra forma educada de decir mujer negra que no baja la cabeza. Cerré la laptop y sentí un nudo en el estómago. No era ira, sino claridad. Su narrativa estaba lista. La del arrepentimiento coreografiado, la mía empezó allí. Ese mismo día, recibí una llamada inesperada. ¿Doctora Isabela? Soy el reportero Rafael Méndez, de Tribuna Legal. Quería escuchar la otra versión. Sonríe sin mostrar los dientes. El otro lado no concede entrevistas. El otro lado guarda registros. Colgué. Abrí mi carpeta de contranarrativa y comencé la expediente Duarte. Cada prueba, un acto, cada silencio, un documento. Esa noche preparé la mesa de la cocina como quien prepara un altar. Portátil, pendrive, libreta, café. Las lámparas amarillas hacían que la habitación pareciera un patio de recuerdos. David dormía en la habitación contigua, con la lámpara encendida. El sonido de su respiración le recordaba lo que realmente importaba. Abrí el correo electrónico y escuché nuevamente el audio del almuerzo. La voz de mi madre, suave y venenosa. Con nuestra influencia el juez entiende lo que es correcto. Me detuve, cerré los ojos y por primera vez sonreí con satisfacción. Me enseñaron a estar en silencio. Aprendí a grabar. Al día siguiente llegué al foro. Los muros altos y fríos me recordaron las catedrales donde mi madre decía, Dios ama a los obedientes. Saludé a los servidores. Presenté la solicitud de citación de mala fe procesal y adjunto el audio, el correo electrónico y el archivo adjunto guión de reacercamiento. El asistente leyó el encabezado y susurró, familia. ¿Es ese el caso de los Duarte? Ausente. Así que es hora de decir la verdad. Salí del edificio con paso firme. La brisa fría golpeó mi cara y por primera vez sentí que el miedo cambiaba de manos, de ellos, no míos. Recordé el día que me echaron de casa. La voz de mi padre resonó en el porche. Te arrepentirás de esto. El mundo no está hecho para gente como tú. En ese momento lloré en secreto. Ahora entiendo el subtexto. Tenían miedo de que sobreviviera sin necesitarlos y sobreviví, mejor de lo que ellos pudieron soportar. El viernes, mi pasante entró en la habitación con una mirada angustiada en su rostro. Doctor, su padre vino aquí. ¿Aquí? Sí. Pidió ver tu expediente disciplinario. Me reí suavemente. ¿Y qué hiciste? Lo grabé. Ella le extendió su teléfono celular y allí estaba él, con voz arrogante, preguntando. ¿Es esta chica equilibrada? ¿Es emocionalmente estable? Mi sangre se heló por 2 segundos, luego se calentó de orgullo. Una prueba más. Llegué tarde a casa. David estaba durmiendo en el sofá, abrazado al robot de cartón. Lo miré y pensé. Nunca entendieron que no perdí nada. Lo gané todo. Cogí mi móvil y le envié un mensaje a mi amigo periodista. Si publican otro artículo falso, avísenme. Tengo grabaciones de audio que cambian el tono del perdón. Ella respondió. ¿Quieres publicar? Todavía no. Quiero que lo veas en el juzgado primero. Al día siguiente, el portero me entregó otro sobre. En el interior, una carta escrita a mano en papel antiguo. Nombre del remitente. Lucía Duarte, mi abuela. Datos. 2005. Las primeras palabras temblaron. No dejes que Isabela se vaya. Ella es el corazón de esta casa. La carta nunca fue entregada y ahora, casi 20 años después, ella regresaba a mí, como si el tiempo mismo hubiera decidido dar testimonio. Sostuve la carta de mi abuela como quien contiene la respiración.
El papel olía a armario viejo y al recuerdo que el tiempo había intentado ocultar. Las letras eran temblorosas, escritas con bolígrafo azul, y cada palabra parecía implorar perdón por alguien que nunca tuvo el valor de decirla en voz alta. No dejes que Isabela se vaya. Ella es el corazón de esta casa. Su amor es lo único verdadero que queda entre estas frías paredes. Las siguientes líneas estaban borrosas, tal vez por las lágrimas, o por la vergüenza. Dijo que le rogó a mi padre que no me echara. Dijo que mi madre lloró, pero prefirió el silencio. Tienen miedo de lo que no entienden, nieta mía. Miedo del color que brilla donde solo ven sombras. Me senté en la cama y lloré suavemente, como despidiéndome de un viejo dolor. La carta era lo que faltaba, prueba de que el amor existía, aunque estuviera apagado. Esa noche, fui a la habitación de Davi. Estaba durmiendo, su pequeño cuerpo envuelto en la manta azul, con el rostro sereno. Dejé la carta junto a su cama, como si fuera una bendición transmitida de generación en generación. Susurré: no crecerás pensando que tienes que disculparte por quien eres. A la mañana siguiente, llegué al juzgado con la carta en la mano. Le pedí al secretario que la adjuntara al expediente. Leyó el encabezado, levantó la vista y dijo: ¿es ella tu abuela? Lo era. La única que intentó sujetarme cuando todos me empujaban. Él asintió respetuosamente. En ese momento me di cuenta, ya no estaba luchando solo. ¿Conoces esa sensación de llevar el peso del silencio de tu familia sobre tus espaldas? ¿Escuchas? ¿Estás exagerando cuando intentas defenderte? En ese caso, me gusta este video, y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue la frase más dolorosa que te hicieron creer? Tu historia también puede dar un giro. Prueba viviente de resistencia. Llegué a casa y encontré un regalo inesperado en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Una copia de un documento enviado de forma anónima. Sujeto: entrenamiento de imagen para el caso Duarte. Versión final: era un guión de discursos para la audiencia. Había frases prefabricadas. La hija es emocionalmente inestable. La vida familiar es necesaria para corregir los traumas. El nieto necesita referencias apropiadas de comportamiento y conducta. Cada línea olía a racismo recalentado en jerga legal. No querían la custodia de David, querían reeducar su sangre. Me quedé mirando el documento durante largos minutos, sintiendo que mi corazón latía como un tambor sordo. Todo estaba allí. Prueba del plan, del desprecio, de la manipulación. Mi padre, el hombre con reputación, y mi madre, la mujer con la sonrisa practicada. Ahora la máscara estaba en el papel. Envié el expediente a mi abogado con un breve mensaje. Adjúntelo como documento nuevo. Y reserve un lugar en la audiencia para la prensa. Al mismo tiempo, llegó la respuesta. ¿Estás seguro que quieres exposición? Quiero justicia. La exposición es suya. Por la noche, mientras lavaba los platos, Davi entró en la cocina con la tablet en la mano. Mamá, ¿por qué están mis abuelos en la televisión? Mi corazón se congeló. Allí estaban, en un programa de entrevistas, hablando de segundas oportunidades, valores familiares y el derecho a una convivencia sana. Y el presentador terminó el segmento con una frase que dolió como un hierro candente. ¿La hija? La abogada. Una mujer fuerte, pero con un temperamento difícil. Miré a Davi. Me observaba confundido. Mintieron. No, mintieron, hijo. Pero la verdad tiene fecha para salir a la luz. Dejé el fregadero abierto. La espuma corría como el tiempo que perdieron tratando de menospreciarme. Apreté el teléfono en mi mano y murmuré para mí mismo. ¿Querías un espectáculo? Lo tendrás. Pero con mi guión. El domingo por la noche recibí una notificación del tribunal. Audiencia programada, 9 de la mañana, sala 3, acceso público. Sonrisa. El escenario estaba preparado y esta vez las cámaras estarían de mi lado. El domingo terminó con el sonido de la notificación resonando en mi pecho. Audiencia programada, 3 palabras que sonaban como una cuenta regresiva. Pasé la noche sin dormir, organizando carpetas, numerando exámenes, separando cada documento con calma quirúrgica. La lámpara proyectaba un halo amarillo sobre la mesa y el reflejo de la computadora me mostró el rostro de una mujer que apenas reconocí. Cansada, sí, pero completa. Durante 20 años me enseñaron a pedir permiso para existir. Ahora estaba a punto de enseñarles lo que es tener que pedir perdón. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina. Lucas, mi becario, ya me estaba esperando. Doctor, ya imprimí todo y revisé los anexos. Solo falta que firme la petición complementaria. Gracias, Lucas.
Y recuerda nuestro acuerdo. Nada de emociones en el juicio. Nuestras palabras son prueba. Él sonrió nerviosamente. Entendido. Y, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Te has convertido en un modelo a seguir aquí. Las chicas de la universidad siempre hablan de cómo te enfrentas al sistema. Lo miré y le respondí. No es valentía, Lucas. Es falta de opciones. Firmé la petición y solicité que se adjuntara carta de mi abuela y del audios del almuerzo. También adjunto el guión de medios que recibí anónimamente, y cada frase fue un disparo a través de la apariencia de familia ejemplar. Al final de la pieza escribí la frase que sería mi banner. Quienes abandonan a alguien por miedo a la apariencia de los demás no tienen capacidad moral para competir por el amor de quienes sobrevivieron. El oficial selló el protocolo mientras esperaba. Noté a una mujer llorando en el mostrador a mi lado, dijo entre sollozos. Se llevaron a mi hijo porque vivo en una pensión. La miré y pensé. Es por ella también que estoy luchando. Le entregué un pañuelo y susurré. Guarda todo. Incluso las lágrimas son evidencia. Si sabes dónde ponerlas. Salí del foro con el viento frío soplando en mi cara y un plan claro en marcha. No fue suficiente ganar el caso. Yo quería exponer el sistema. Racismo familiar y legal disfrazado de moralidad. Esa noche, mientras David dormía, preparé mi monumento de defensa. No era solo papel, era historia. Intercalé imágenes, audio y extractos de la carta de mi abuela. La última escena fue un video sencillo. David, sentado en la cama, decía con voz suave. Solo quiero estar con mi madre. Con ella respiro mejor. Presioné guardar y el archivo apareció en la pantalla con el nombre. Respirar es correcto, MP4. Cerré mi computadora portátil, recliné mi cabeza en la silla y dejé que mi memoria volviera. Me recordé a mí mismo a los 18 años, saliendo de casa con una pequeña maleta y los ojos llorosos. Recordé el portazo detrás de mí, el ruido seco que parecía una frase y pensé, si ese sonido una vez me expulsó del mundo, el sonido del juez leyendo la decisión sería lo que me traería de regreso. La cámara imaginaria enfoca el lunes por la mañana. Café, blazer negro, mirada fija en el espejo. Me puse lápiz labial rojo. El color que mi madre dijo era demasiado fuerte para tu tono de piel. Sonrío al reflejo. Así que hoy voy a ser agresivo. Si alguna vez te han dicho que eres difícil de amar, demasiado intenso o exagerado, recuerda esto. La mujer que eres hoy nació de las heridas que te provocaron al intentar silenciarte. Quédate con lo que duele. Porque lo que duele, ensayo. A última hora de la tarde, recibí un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Isa, dicen que tu familia contrató a un experto para evaluar tu salud mental. Me reí a carcajadas. Intentaron el último golpe. Desacredítame. Acabo de responder. Perfecto. Todavía no se han dado cuenta de que su desequilibrio es lo que queda registrado. Saqué mi celular y revisé mi calendario. Audiencia miércoles. 9 AM. Lo escribí a continuación. Usa el lápiz labial que te incomoda. Luego cerré la computadora y fui a acostarme junto a Davi. Se dio la vuelta mientras dormía y murmuró. Todo saldrá bien, ¿verdad, mamá? Me abracé. Vámonos. La verdad respira, incluso cuando intentan sofocarla. En las primeras horas de la mañana antes de la audiencia, apareció una notificación de mi sistema en la nube. Acceso remoto detectado, carpeta counternarrative. Alguien intentó entrar. Ella sonrió fríamente. No sabían que tenía copias en 3 servidores diferentes, y uno de ellos estaba a punto de ser exhibido en público. La madrugada antes de la audiencia sabía a hierro y a café frío. La notificación de acceso remoto todavía parpadeaba en la pantalla de la computadora portátil como una burla. Alguien tratando de ahogar mi voz. Otra vez, cerré la computadora lentamente y apoyé mi frente en mis manos. Respiré profundamente. Esta vez no lloré. El miedo que una vez me hizo retroceder ahora me servía de brújula. Cuando el enemigo intenta invadir tu evidencia, es una señal de que estás demasiado cerca de la verdad. Me levanté y fui a la habitación de Davi. Durmió profundamente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo sereno. Pasé mi mano por su cabello y susurré. Eres lo único que nunca podrán fingir. La habitación olía a champú de bebé y a esperanza. En el pasillo vi la caja donde guardaba la carta de mi abuela y el expediente impreso. Tomé todo y lo puse en una carpeta de cuero negra. En la portada escribí con pluma dorada. Respirar es un derecho. Me desperté antes del sol. El cielo todavía está gris, la calle está en silencio y el mundo parece contener la respiración conmigo. Preparé el café más amargo que pude encontrar y me puse el blazer negro, ese que me hacía parecer una pared. En el espejo, lápiz labial rojo, el mismo color que mi madre dijo que era inapropiado para una niña de nuestra familia. Sonreí al reflejo. Así que hoy, mamá, voy a ser travieso.
A las 8:45 de la mañana llegué al foro. El aire acondicionado soplaba ese frío de un lugar donde los sentimientos no son bienvenidos. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban rodeados de abogados y dos periodistas que intentaban aparentar discreción. Mi madre llevaba un vestido ligero, demasiado sencillo para ser sincero. Mi padre, con el mismo reloj de oro que usaba en los almuerzos de los domingos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella bajó la cabeza. Fue la primera victoria del día. Entré en la sala del tribunal con paso firme, saludé al juez, al fiscal y me senté junto a mi abogado. La carpeta negra sobre la mesa parecía latir. El juez miró a ambos lados y dijo: seamos respetuosos. Hay un niño involucrado. Sonreí levemente. Civilidad, la palabra que usan los blancos cuando quieren callarte educadamente. La audiencia comenzó con el abogado de mis padres recitando el discurso ensayado. Mis clientes, personas de intachable reputación, buscan únicamente proteger el bienestar del menor, dijo menor como si dijera objeto mientras él hablaba. Yo hojeaba los periódicos y observaba el teatro. Cada palabra sonaba como un eco de un pasado que ya conocía. Luego fue mi turno. Me levanté lentamente, respiré profundamente y miré al juez. Excelencia, antes de presentar mi defensa, solicito permiso para mostrar un informe audiovisual de 3 minutos. Él asintió, apagué las luces y conecté la unidad flash. La pantalla se iluminó primero, una secuencia de fotos de Davi y yo, el primer día de clases, cumpleaños sencillos, noches de estudio hasta tarde. Luego, el audio de mi madre. Con nuestra influencia el juez entiende lo que es correcto. El sonido cortó el aire, nadie respiraba. El juez mantuvo la mirada firme. Continué. La influencia, la excelencia, es cuando el poder intenta revestirse de amor. Pero el amor que excluye no es amor, es control. Las siguientes imágenes mostraban extractos del guión del medio y de la carta de mi abuela, en primer plano, con la frase subrayada: no dejes que Isabela se vaya. Ella es el corazón de esta casa. Cuando terminó el video hubo un silencio absoluto. La luz volvió a encenderse y pude ver el rostro de mi madre, blanco como porcelana agrietada. Mi padre apretaba las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Miré al juez y concluí: durante 20 años guardé silencio. Lo llamaban orgullo. Yo lo llamo supervivencia. Ahora que hablo, lo llaman rebelión. Yo lo llamo memoria. El juez se ajustó las gafas y dijo con calma: suspendemos por 10 minutos. Pero antes de irse, me miró y agregó: trajiste algo que rara vez vemos aquí, la verdad documentada. Salí de la habitación con el corazón palpitante y sintiendo como si la situación hubiera cambiado, y por primera vez supe: mi venganza estaba sucediendo, en silencio, pero delante de todos. El descanso de 10 minutos se hizo eterno. El pasillo del juzgado estaba más lleno que antes, como si la noticia del video se hubiera filtrado a través de alguna grieta en el silencio institucional. Colegas, periodistas, curiosos, todos susurraban mi nombre con esa mezcla de asombro y fascinación reservada para quienes hacen lo impensable. Enfréntate a tu propia familia y supera su guión. Me senté en el banco de madera, mi corazón latía rápido y mi cuerpo firme. A mi lado, Lucas, el pasante, me entregó un vaso de agua. Doctor, el video ya circula en redes sociales. Alguien grabó la actuación. Se está haciendo viral. Cerré los ojos. El destino a veces tiene el momento de la justicia. Más adelante, mis padres hablaban en voz baja. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mi padre miró al suelo, el hombre que siempre vivió mirando hacia abajo, ahora tratando de esconderse dentro de su propio traje. Por primera vez, su poder parecía frágil. Cuando el juez regresó, la audiencia se reanudó. Procedamos, dijo con voz firme pero no fría. Mis padres fueron llamados a testificar. El abogado intentó interrumpir, pero el juez ordenó: quiero escucharlos. Sin guiones. Mi madre se ajustó el collar, el mismo que usaba en eventos benéficos, entrevistas y cenas de autopromoción. Solo queríamos lo mejor para nuestro nieto, dijo. ¿El mejor? Pregunté, sin poder contenerme. O el que mejor se ve en la foto. El juez levantó la mano pidiendo calma, pero no le quitó los ojos de encima. Ella miró hacia otro lado y comenzó a llorar, no por arrepentimiento, sino por vergüenza. Mi padre intentó defender. Hicimos lo que creíamos correcto. La sociedad juzga, ya sabes cómo es. No, padre, lo interrumpí. Usted juzgó primero. La sociedad solo aplaudió. El juez respiró profundamente. ¿Tiene algo más que decir, señora Duarte? Ella se quedó sin palabras, y en ese silencio sentí que algo se rompía, no en mí sino en ellos.
Si alguna vez has visto al poder disfrazar la cobardía de preocupación, compartir eso. Porque el mundo solo cambia cuando la vergüenza deja de ser un secreto. El juez pidió la opinión del psicólogo, se levantó serena y leyó el informe con la calma de quien lleva un bisturí en lugar de una espada. El niño tiene un vínculo seguro, estabilidad emocional y reconoce a la madre como figura de referencia y protectora. Cualquier intento de ruptura supone un riesgo de trauma emocional. Cada palabra cayó como un martillo sobre la chapa de la familia ejemplar. Mi madre se quedó mirando al suelo, mi padre murmuraba algo inaudible, el abogado intentó contener el desastre, pero ya era demasiado tarde. El juez pidió escuchar a David vía video, de acuerdo con el protocolo de escuchas telefónicas protegidas. La pantalla se iluminó y allí estaba él, sentado en una habitación colorida, con los pies colgando y una sonrisa tímida. David, ¿te gusta vivir con tu madre? Se rió, mostrando los dientes que heredó de su padre. Me gusta. Es fácil con ella. Y me deja ser quien soy. Y vives con tus abuelos. David pensó por un momento. No saben lo que me gusta. Pero rezo por ellos. El juez sonrió levemente, se me hizo un nudo en la garganta, en ese instante me di cuenta. Mi hijo había heredado lo que nunca podrían comprar: dignidad. El video terminó y el juez declaró cerrada la investigación. La sentencia se leerá mañana a las 10. Se levanta la vista. Salí de la habitación con las piernas firmes y la respiración ligera, el pasillo se llenó de murmullos, cámaras y teléfonos móviles levantados. Alguien me detuvo y me preguntó, ¿qué te parece exponer todo esto? Respondí con voz tranquila, no lo expuse. Lo mostré. Quien lo ocultó es quien debe explicarse. Al otro lado vi a Lucas sosteniendo su celular con manos temblorosas. Doctor, el video ya terminó, 300.000 vistas. El hashtag #respira Isabela es tendencia, sonrisa. Lo que comenzó como defensa propia se había convertido en movimiento colectivo. Mientras caminaba por el Palacio de Justicia, el viento soplaba suavemente y miré hacia el cielo gris. No había sol, pero había claridad. El tipo de luz que surge cuando la justicia finalmente encuentra aire. A la mañana siguiente el teléfono sonó antes de las 10, era el juez. Señora Duarte, me gustaría que usted viniera en persona a escuchar la sentencia. Hay cosas que merecen ser dichas mirando a alguien a los ojos. Respiré profundamente. El tiempo de espera ha terminado. El tiempo de respirar había comenzado. Llegué temprano al foro, antes de que los empleados abrieran las ventanas. El aire era pesado, el tipo de silencio que precede al trueno. Sostuve mi maletín negro, ahora arrugado en los bordes, marcados por los dedos de la ansiedad y la resistencia. Cada paso resonaba por el pasillo como si el suelo tuviera memoria. La gente empezó a llegar lentamente. Mis padres llegaron rodeados de sus abogados, con el rostro tenso, la mirada dura, sin saludos. Mi madre evitaba mirarme. Quizá por primera vez supo lo que era temer el propio reflejo. Mi padre, altivo, todavía intentaba aparentar que era el dueño del juego, pero el reloj de oro parecía demasiado pesado para su muñeca. David no estaba allí, por supuesto. La trabajadora social lo había llevado a la escuela, así lo quise. Ya había hecho más que cualquier testigo. Habló con pureza en un mundo adicto a la pretensión. El juez llegó a tiempo, la habitación se llenó de murmullos, de clics de bolígrafos y de crujidos de papel. Cuando empezó a leer, el tiempo pareció detenerse. Luego de analizar las pruebas, los testimonios y la conducta procesal de las partes, este tribunal reconoce el vínculo afectivo y moral indisoluble entre Isabela Duarte y su hijo, David Duarte. Se deniega la solicitud de custodia de los abuelos. Cerré los ojos, la frase resonó como una ola cálida que recorrió su columna vertebral, pero el juez aún no había terminado. Además, considerando el carácter público de la situación, recomiendo que se investigue cualquier intento de manipulación procesal y difamación racial implícita por parte de los solicitantes. El murmullo se convirtió en conmoción. Mi madre se llevó la mano a la boca, su abogado intentó intervenir, pero el juez alzó la voz. La señora Isabela fue perjudicada 2 veces, como hija y como ciudadana. Y este tribunal no será cómplice de que se repita ese error. Ese momento no solo fue legal, fue histórico. No hubo suficiente público para contener el eco de la reparación. Las palabras del juez estaban mezcladas con viejos recuerdos. Yo, un adolescente, fui expulsado de mi casa por avergonzar a mi familia. Mi madre gritando, no entiendes lo que el mundo piensa de gente como él. Mi padre me llama desagradecido y ahora, ante la misma autoridad que invocaron contra mí, el mundo entero escuchó otra frase. La verdad pertenece a quienes la viven, no a quienes la niegan. Cuando terminó la sentencia,
El fiscal se acercó a mí silenciosamente y me entregó un trozo de papel. Es el certificado de custodia definitivo. Davi ahora está legalmente protegida, firmé con mano firme, sin darme cuenta de que estaba llorando. Salí de la habitación y las cámaras ya estaban afuera, pero esta vez no salí corriendo. Un periodista preguntó: Isabela, ¿qué representa esta victoria? Respondí con la serenidad de quien sangró hasta aprender a respirar. Representa que ningún color, ningún apellido y ningún dinero pueden comprar el amor verdadero, y ese abandono también caduca. Pero la verdad nunca. Si alguna vez alguien te hizo sentir que tu color o tu elección era vergonzosa, no te calles más. Cuenta tu historia, porque cada vez que una mujer negra habla, el mundo se acerca un poco más a la justicia. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vi a mis padres desde lejos. Permanecieron inmóviles, rodeados de cámaras y preguntas. Mi madre lloraba repitiendo: solo quería lo mejor para ella. Pero las lágrimas no borraron lo que el silencio había construido. Mi padre intentó controlar la narrativa, diciendo que todo fue un malentendido, pero la prensa ya tenía la grabación, los audios, la carta de mi abuela. La máscara había caído ante todo el país. En el asiento del coche, apoyé mi frente en el volante y dejé salir el aire lentamente. Por primera vez, sin peso, cogí mi móvil y vi el mensaje de Lucas. Doctor, el video ha superado los 2 millones de visitas. Te llaman un símbolo de coraje silencioso. Sentí que se me escapaba una ligera risa. No era orgullo, era liberar. Miré por el espejo retrovisor. La mujer que me miraba ya no era la hija rechazada, fue una madre que superó los prejuicios con su propia inteligencia. Mientras el coche avanzaba, se escuchó una llamada. Número desconocido. Respondí con cuidado. Al otro lado, una voz femenina, temblorosa pero familiar. ¿Isabela? Soy tu hermana. Necesito verte. Dicen que destruiste a la familia, pero necesito contarte lo que realmente pasó la noche que te echaron. El sonido del motor desapareció. El pasado aún no había terminado. El sonido de la voz de mi hermana me atravesó como un eco de otro tiempo. 20 años sin escuchar ese timbre, suave, vacilante, el mismo que una vez me pidió silencio cuando nuestra madre empezó a gritar. Por un momento pensé en colgar, pero había algo diferente en su tono. Miedo. ¿Qué quieres decir con qué pasó realmente? Pregunté intentando mantener la calma. No puedo hablar por teléfono. Nos vemos en el café cerca de casa de la abuela. Por favor. Colgué y me quedé allí un rato, mirando el reflejo de mi cara a la ventanilla del coche. La victoria de la mañana todavía estaba fresca, pero ahora el aire parecía más denso. Sabía que mi familia guardaba secretos, pero ¿qué podría quedar aún por destruir? Llegué al café media hora después. Ella estaba allí, acurrucada en un rincón, con los mismos ojos marrones que nuestra madre, pero sin el brillo arrogante. «Has venido», dijo aliviada. «Me llamaste», respondí. Por unos segundos, solo el sonido de las tazas y el vapor de la máquina llenaron el espacio hasta que empezó. «Esa noche cuando te echaron, ¿recuerdas por qué?» «Lo recuerdo. Dijeron que estaba avergonzando a mi familia al salir con Joao, un hombre negro de piel oscura, hijo de un albañil». Ella asintió, mirando hacia abajo. «Pero lo que no te dijeron es que no era solo eso. La madre ya estaba embarazada». Mi cuerpo se congeló. ¿Embarazada? ¿De qué estás hablando? De David. De tu hijo. El suelo pareció desaparecer. El corazón, desordenado, latía tan fuerte que ahogaba las voces que lo rodeaban. ¿Estás diciendo que, de quién es la madre que quedó embarazada? Ella dudó y finalmente su mirada se posó en mí con culpa. De Joao. De tu ex. Tuvieron una aventura antes de echarte. No soportaba la idea de verlos juntos porque lo veía como un recordatorio de su propia traición. Sus palabras me golpearon con el peso de toda una vida. De repente, todo tenía sentido. El odio desproporcionado, el desprecio, la prisa por borrarme. Mi madre no me rechazó solo por racismo, me rechazó porque yo era la prueba viviente de su culpabilidad. ¿Sabías esto desde el principio? Pregunté con la voz entrecortada por la ira y el dolor. Ella ahora estaba llorando. Las lágrimas caían incontrolablemente. Fui demasiado cobarde para decírselo. Me hizo prometer silencio. Dijo que era por el bien de la familia, que merecía ser olvidada. Tragué saliva con fuerza. El café ya se había enfriado y el sabor amargo se mezclaba con el sabor metálico del soc. Miré por la ventana y vi el reflejo de 2 mujeres. Una intentando enmendar el pasado, la otra renaciendo de él. Me quedé en silencio un rato, hasta que pregunté, ¿por qué ahora? ¿Para qué contarlo después de todo? Porque no lo va a poder soportar. El escándalo judicial, la prensa. Me envió un mensaje diciendo que se va a escapar,
pero pensé que tenías derecho a saberlo antes de que ella intentara desaparecer. Cogí mi teléfono y vi una notificación. Mensaje de voz. Madre, mi cuerpo se congeló, abrí el audio, su voz sonó entrecortada, pero aún arrogante. Isabela, ganaste. Felicidades. Pero no sabes lo que destruiste, nunca odié tu color. Odié el espejo que me hiciste ver, ahora lo entiendo. Eres lo que queda de lo que quería ser. Silencio, ningún sonido después. Mi hermana me miró, esperando una reacción, pero no hubo lágrimas, solo una especie de calma que llega cuando el dolor se convierte en verdad. ¿Está huyendo? Pregunté. Sí. Dijo que tomaría un vuelo esta noche, miré mi reloj. Eran casi las 7. La cámara mental enfoca la carretera iluminada por los faros, la lluvia cae con fuerza. Isabela conduciendo con mirada firme, el maletín negro en el asiento del copiloto, cada gota en la ventana es como un redoble de tambor, marcando el ritmo de una historia que necesita llegar a su fin. En la radio, noticias en voz neutral. Tras el juicio del caso Duarte, fuentes dicen que la matriarca de la familia está bajo investigación por manipulación de pruebas. El coche acelera. A música entra. Suave, más densa. Hay gente que confunde el perdón con amnesia, pero la verdad es que perdonar no es olvidar, es recordar sin llevar el peso. Y si alguna vez descubriste un secreto que te liberó, cuenta esa historia, porque el silencio es el lenguaje preferido del racismo, y cada voz que se abre paso sana una parte del mundo. El celular vibra en el tablero, mensaje de Lucas. Doctor, noticias urgentes. Tu madre no abordó. La policía te está buscando, ella desapareció y se llevó consigo los documentos judiciales. El coche continúa bajo la tormenta. El espejo retrovisor muestra mis ojos firmes y decididos. Si quiere huir, tendrá que enfrentarse a mí primero. La tormenta parecía estar en sincronía con lo que sentía por dentro. El limpiaparabrisas se movió rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para iluminar lo que había delante. Tomé el camino que conducía a la casa de playa familiar, el refugio que mi madre siempre usaba cuando quería desaparecer del mundo, el mismo lugar donde, 20 años antes, me había encerrado durante una noche entera para pensar en lo que había hecho. Esta vez, regresé como una mujer diferente, no como la hija que rogaba ser aceptada, sino como el juez de su propia historia. Llegué alrededor de las 10. La puerta estaba entreabierta y crujía con el viento, luces encendidas, el sonido lejano del mar con cada paso. La grava bajo mis pies parecía resonar como un corazón ansioso. Llamé a la puerta, una vez, 2 veces, nada, giré el pomo de la puerta lentamente abierto. Me golpeó el olor del aire del mar y del perfume antiguo. Ella estaba allí, sentada en el sofá, con su maleta abierta a su lado y sus documentos extendidos sobre la mesa. Parecía que me estaba esperando. Así que es verdad, dije. Ella miró hacia arriba, ya no había maquillaje, ni el habitual aire imponente, solo una mujer cansada, atrapada por su propia mentira. Siempre has sido bueno encontrando cosas que no te conciernen, respondió ella con voz ronca. Lo que me preocupa es la verdad. Y lleva demasiado tiempo encerrada aquí. Ella suspiró, mirando hacia el mar. No lo entiendes, Isabela. En aquel entonces, yo era una mujer que intentaba sobrevivir, casada con un hombre que me recordaba, todos los días, lo agradecida que debía estar por ser aceptada. John vio mi verdadero yo y me destruyó. Me detuve frente a ella, tratando de mantener un tono firme. Me destruiste para ocultar tu propia culpa. Te protegí, replicó ella, alzando la voz. Si el mundo supiera lo que hice, te habrían odiado aún más. Habría sido mejor que me odiaras en silencio. Me quedé de pie, frente a ella, el sonido del mar rompiendo contra las rocas se mezclaba con la respiración pesada entre nosotros. Sobre la mesa, los documentos, contratos falsificados, declaraciones de transferencia, la escritura de la granja que mi abuelo me dejó y que ella vendió hace años. Falsificaste todo para deshacerte de mí y mantener tu nombre limpio, dije. Ella se rió, una risa amarga. Un nombre es todo lo que una mujer tiene. Para mí no. Para mí, solo queda lo que mi hijo recordará. Tomé los papeles y los puse en la carpeta. Ella me miró en silencio, su mirada se suavizó, como si finalmente viera la magnitud del daño. ¿Qué vas a hacer con ello? Lo que se debería haber hecho hace 20 años, decir la verdad. Ella meneó la cabeza y lloró suavemente. Vas a acabar conmigo, Isabela. No. Quedaste sola. Voy a dejar que todo el mundo lo vea. Afuera retumbó un trueno, iluminando su rostro con destellos. Por un instante, vi a la mujer que había sido, hermosa,
elegante y tan absorta en sus propias fantasías que confundía el poder con la salvación. Cogí la maleta, la cerré y dije, viene la policía. Es hora de responder por lo que hiciste. Ella no reaccionó, él simplemente susurró. Te pareces más a mí de lo que crees. La miré y por primera vez no me sentí enojado. La diferencia, mamá, es que yo elegí no esconderme. Afuera se acercaban las sirenas. Luces rojas y azules reflejadas en los charcos. La lluvia estaba empezando a parar. Cuando los agentes entraron, ella simplemente levantó las manos, cansada, sin resistencia. Uno de los policías me miró y dijo, «¿Es usted el denunciante? Yo soy la hija». Mientras se la llevaban, ella giró la cara y, con voz temblorosa, murmuró, «Cuídalo». «Cuida de Davi», asentí. Sin responder cerré la puerta detrás de ellos y me quedé allí, sola, escuchando el sonido de las olas y el sonido distante del motor del coche de policía apagándose. En medio de la habitación, solo su maleta y un sobrecaído dentro, una fotografía antigua, ella y yo en el patio trasero, antes de todo en el reverso, una frase escrita a bolígrafo. Para que nunca olvidemos quiénes éramos antes de resultar heridos. No toda la justicia viene con gritos. A veces llega en el sonido silencioso de una puerta que se cierra detrás del pasado, y si alguna vez has necesitado dejar ir a alguien para liberarte, compartir esta historia. Porque la cura no es olvidar, es recordar sin arrodillarse. El teléfono celular vibró en su bolsillo. Mensaje de Lucas. Doctor, la prensa quiere una entrevista y hay un periodista que dice que el Ministerio Público abrirá una investigación por manipulación racial de procesos. ¿Quieres que te lo confirme? Miré el horizonte. El mar abriéndose en tonos grises y claros, él sonrió levemente. Confirmado. Se acabó el silencio. 2 días después, finalmente salió el sol, el tipo de luz que parece aclarar el aire después de una tormenta. Toda la ciudad hablaba del caso Duarte. Los titulares mostraban mi foto junto al título. Mujer negra gana disputa legal y expone manipulación familiar y racismo institucional, pero para mí eso no fue noticia de primera plana, fue liberación. El video que se volvió viral siguió creciendo, más de 5 millones de visitas. Mensajes de mujeres de todo el país llegaban cada hora. Gracias por decir lo que nunca pude decir. Me hiciste creer que todavía puedo defenderme. Soy hija del silencio. Pero hoy decidí gritar. Leí cada uno de ellos con lágrimas en los ojos, no por orgullo, sino por empatía. Porque cada palabra venía de un lugar de dolor que yo conocía bien. Esa mañana fui a la escuela de Davi. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. Mamá, te vi en la televisión. ¿Ves? Eso es todo. Sí. Todos decían que eras valiente. Lo abracé fuerte. Valiente es el que ama incluso cuando el mundo intenta enseñarle lo contrario. Salimos del colegio de la mano, caminando lentamente. El cielo era de un azul casi exagerado, como si el universo quisiera compensar los años grises. Me detuve un momento, respiré profundamente y sentí el viento en mi cara. Respirar parecía más fácil ahora, como si cada respiración fuera un pedazo de mi historia que regresa al lugar correcto. Por la tarde di la entrevista que todos estaban esperando. El reportero me preguntó, Isabela, ¿qué les dirías a quienes aún sufren en silencio el racismo dentro de su propia familia? Miré directamente a la cámara y hablé con voz firme pero tranquila. Ese silencio no es respeto, es prisión. Y esa libertad no comienza cuando la otra persona cambia, sino cuando nos negamos a fingir que no la vemos. La dignidad no es un lujo, es una herencia. Y quiero que mi hijo crezca sabiéndolo. Si has llegado hasta aquí, respira conmigo. Porque cada vez que una mujer negra decide contar su propia historia, el mundo cambia de color. Dale me gusta, comenta, suscríbete, pero sobre todo recordar, la resistencia también es una forma de amar. Esa noche, antes de irme a dormir, me senté en el porche y abrí la carta de mi abuela una última vez. El papel amarillento temblaba en sus manos, pero las palabras aún tenían vida. Hija, si alguna vez alguien te hace dudar de quién eres, pon tu oído al viento, él siempre respira el nombre de la verdad. Cerré los ojos y escuché. El ruido de los árboles se mezclaba con la risa lejana de David en la habitación. El sonido era ligero, familiar, como una promesa finalmente cumplida. Tomé mi celular, abrí el video Respiraré Direito MP4 y lo volví a ver. Las imágenes de los dos, su sonrisa, la frase final en la pantalla. El color que intentaron borrar es el mismo color que pinta el futuro. Apoyé la cabeza en la silla y dejé que el silencio lo llenara todo, pero ahora un silencio de paz. En el reflejo del cristal vi el rostro de la mujer en la que me había convertido, fuerte, entero, sereno, y me susurré a mí mismo,
No soy la vergüenza de nadie, soy lo que queda de la verdad y lo que comienza después de ella. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Isabela en el balcón bajo la suave luz del amanecer. David aparece al fondo, riendo, corriendo con una cometa en las manos. Ella lo mira y sonríe. El viento sopla, suavemente. La pantalla se desvanece lentamente a negro con las palabras: respirar es un derecho.